Bueno, buenas tardes, mucho gusto, encantada de estar acá con ustedes esta tarde y gracias al programa de Género y Derecho que me invitó a compartir con ustedes. La propuesta es sencilla y es tratar de ver qué relación hay entre este enfoque de género, los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades sexuales y esto que apareció un día en el mundo y debió llamarse los derechos humanos. Lo cierto es que la lucha por los derechos de las mujeres empezó mucho antes que los derechos humanos aparecieran en este planeta. El feminismo, los feminismos, como contaba Laura, empezaron a fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX tuvieron distintos colores, distintas reivindicaciones. Y a lo largo de los tiempos, los hechos históricos ayudaron a algunos logros. Cuando para mediados del siglo XX se está armando, se está diseñando el orden jurídico-político de posguerra que va a incluir los derechos humanos, las feministas tienen algún grado de expectativa, básicamente porque la noción de derechos humanos viene a reemplazar una norma muy amplia, que dejaba mucha discrecionalidad a los estados respecto del trato de sus propios nacionales. Y básicamente es eso. Hasta por poner una fecha demasiado arbitraria en el sentido de colocarlo ahí en la mitad del 45, pero en la mitad del año 45, cuando se adopta el texto de la Carta de Naciones Unidas para junio, esa norma de derecho internacional que decía que un Estado podía tratar a sus nacionales y a los apátridas a discreción, paréntesis, porque no había nadie que pudiera reclamar por ellos, cierro el paréntesis, cae y es reemplazada por una norma que dice que un Estado tiene la obligación de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad en la medida que se encuentren bajo su jurisdicción. Y que si esto no sucede, el Estado va a ver comprometida su responsabilidad internacional. Entonces, los derechos humanos aparecen como un objetivo de la comunidad internacional en la Carta de Naciones Unidas y a partir de que están allí, con algunos datos claros, como que la protección tiene que ser universal y que no solamente hay que tener derechos, sino que hay que tener mecanismos para poder reclamar esos derechos, se empiezan a adoptar normas jurídicas sobre derechos humanos. Normas de carácter internacional que cada uno de los estados tiene que hacer venir al orden jurídico aplicable en su jurisdicción. Y esas normas aparecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, después en los ámbitos regionales también sucede esto, nosotros tenemos una declaración americana de unos meses anterior a esto. En la década del 60, sobre el modelo de Europa, que por un motivo político muy claro fue la primera en darse un convenio de derechos humanos, aparecen tratados de alcance más bien general, como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales del 66, hay una convención contra la discriminación racial, en fin, hay una serie de normas generales que trabajan esto, el derecho de todas las personas en condiciones de igualdad a ser titulares de derecho, a no ser objeto de discriminación y a que los estados se hagan responsables por ello. Lo cierto es que cuando esto empieza, los feminismos empiezan a frustrarse y a frustrarse mucho a partir de los derechos humanos, básicamente porque no se encuentra que el lenguaje universalista inicial supusiera ninguna mejora cualitativa para los derechos de las mujeres. Los instrumentos hablan de toda persona tiene derecho a, nadie puede ser objeto de, ninguna persona puede hacer tal cosa, todos estamos en tal otra, y básicamente en la vida cotidiana, en los ámbitos nacionales, el toda persona no necesariamente incluía a las mujeres. El nadie puede ser objeto de tampoco necesariamente incluía a las mujeres. Y entonces ese universalismo, que era una decisión lingüística que acompañaba un postulado político, tenemos que ser todos iguales, digo, la igualdad es la gran nota de los derechos humanos. La cuestión internacional, todo lo que ustedes quieren, podemos hablar horas, pero la igualdad, los derechos humanos son la primera institución en el mundo que nos coloca a todos, por más desiguales que seamos, en una misma línea de partida, y que además tiene la magnífica idea de usar al derecho para igualarnos. Hay una decisión política enraizada jurídicamente que es la que dice que somos todos iguales. Es magnífico como
apreciación de la posibilidad de que el derecho nos ayude a tener una vida mejor es encantador. Lo cierto es que esto, en realidad, no había logrado que las mujeres en las distintas comunidades nacionales pudieran avanzar. El feminismo tarda un poco en criticar esto, pero igual lo critica, y lo critica con mucho asidero. El ejemplo típico del feminismo es la única disposición que se refiere a las mujeres en los tratados sobre derechos civiles y políticos es el artículo 6 del Pacto del 66, que prohíbe ejecutar la pena de muerte en una mujer embarazada. No voy a explicarle porque hace 1 año y medio o 2 que en este país estamos hablando del tema de la mujer embarazada, cuántas vidas hay ahí adentro, pero en todo caso esa parece ser la opción. Algo había pasado, es decir, el feminismo había dejado su impronta en el sistema onusiano de entrada. Cuando la Carta de Naciones Unidas se adopta en el 45, tiene una disposición que dice que la organización no va a hacer ningún tipo de distinción respecto al sexo de sus autoridades. Y evidentemente una nota como esa, que se coló por las hendiduras que quedaron, es un poco la expresión del movimiento feminista de esa época. Las mujeres que la guerra había mandado al mercado del trabajo, que después vuelven los hombres para ocupar esas posiciones y dicen, ¿por qué hay que seguir batiendo bizcochuelos solamente? Podemos hacer alguna otra cosa más porque aprendimos a hacer. Y entonces, en esa época de reivindicación de derechos civiles y políticos de las mujeres, pero sobre todo de derechos políticos, queremos poder votar, queremos tener un documento de identidad, que no nos cambien el apellido porque nos casamos, que no nos cambien la nacionalidad porque nos casamos, todas esas cosas, aparece esa norma de la Carta de Naciones Unidas que parece como muy prometedora, pero ustedes saben también como yo que hasta el día de hoy no ha habido una sola secretaria general de Naciones Unidas. O sea, la nota es prometedora, pero por ahora altamente programada. A raíz entonces de todas estas críticas, para mediados de la década del 60 se logra una proclamación de los derechos humanos de las mujeres. Eso me parece como muy antagónico de decir los derechos de las mujeres son derechos humanos, como si nosotras no fuéramos humanas. Fue en realidad un eslogan político, por lo que contaba Laura, ¿no? Lo personal es político y lo privado es público. Digo, hay que decir que las mujeres son titulares de derechos humanos y por eso hay que hablar de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Esa declaración, que contiene una serie de postulados importantes, es como la plataforma de partida para poder elaborar un tratado, que hasta el día de hoy es el Tratado de los Derechos de las Mujeres, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la llamamos la Convención CEDAW porque es la sigla en inglés y es más corto, se adopta en el 79, entra en vigor muy poco tiempo después, es una de las convenciones que tiene mayor número de ratificaciones, le gana la Convención sobre los Derechos del Niño, porque todos aman a los niños, aunque no hagan nada por ellos. Y la convención entonces pasa a ser algo así como el Tratado de Derechos Humanos de las Mujeres. ¿En qué consiste la convención? Básicamente en un primer artículo en la primera disposición en la que se le pide al Estado que respete la igualdad respecto de la mujer, que la consagre legalmente, que la consagre en la práctica y que se comprometa en una tarea cultural para derrotar o modificar esos estereotipos que hacen que las mujeres permanezcan como subordinadas en la sociedad, esos estereotipos, relaciones patriarcales, etcétera, etcétera, que son las que llevan a esa situación de inferioridad de la mujer dentro de la sociedad. A partir del segundo o tercer artículo, la Convención declina todos los derechos humanos que hasta ese día se encontraron declinados en otros tratados en cabeza de mujer. Toda mujer tiene derecho a la integridad, toda mujer tiene derecho a la libertad de expresión, toda mujer tiene derecho a la libertad de circulación. Es el manual de los derechos humanos en cabeza de mujer. Pero además, como todos los tratados fundamentales de derechos humanos de la ONU, viene con un organismo de control, que es un comité integrado por un número de expertos independientes, personas que no representan a Estados, pero tampoco representan a instituciones y que actúan a título personal, que es un poco el órgano que tiene no solamente la capacidad de controlar lo que los estados, la forma en que los estados
interpretan la convención, sino también tramitan denuncias. Digo, es una suerte de guardián de la letra de la convención. Si nosotros decimos que la Corte Suprema es la guardiana de la Constitución, pues bien, los comités de los órganos de tratados de Naciones Unidas son los guardianes de su respectiva convención. Y esta tarea de guardián la ejercen en varios campos. Como los estados tienen obligaciones de presentar informes sobre las medidas que adoptan para hacer realidad los derechos, los comités, y el comité de CEDAW entre ellos, dan una suerte de observaciones generales. ¿De qué se trata? Simplemente son interpretaciones auténticas del comité sobre el alcance de determinadas disposiciones. Y al dar esa interpretación, los estados saben qué tipo de información van a tener que hacerle llegar al comité para demostrar que cumplieron con eso. Es decir, derecho a la vida. La vida no es un hecho jurídico, la vida es un hecho biológico, pero lo que se protege es no ser privado arbitrariamente de la vida. Entonces, digo, con decir que acá no matamos a nadie no alcanza. Habrá que demostrar que hay un tipo penal de homicidio, que se cumplen las penas de homicidio, que cuando una mujer está embarazada se la cuida para que lo que vaya a producir como niño o niña o lo que sea después que esté en buena salud, que las políticas de salud pública hagan que su atención durante el embarazo sea adecuada, etcétera, etcétera. Toda una serie de medidas. Esas observaciones generales han permitido que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pudiera tener unas lecturas muy enriquecedoras respecto de qué es lo que se entiende por discriminación. La Convención habla de cualquier diferencia o lectura de una situación que coloque a una mujer, cualquiera sea su situación civil, cualquiera sea su situación personal o profesional, en una situación desventajosa respecto del ejercicio de sus derechos humanos. Y esta discriminación, que al principio podía ser para un lugar, dijeron acá admitimos a cualquiera menos a las mujeres, clarísimo, fue entendida también por las expertas de la CEDAW como una actitud, como una política que incluye los hechos de violencia. Nosotros tenemos, y enseguida voy a hablar, una convención contra la violencia contra la mujer en el sistema interamericano, pero se pasó mucho tiempo hasta que hubiera normas sobre violencia. Y la lectura del Comité de la CEDAW fue que la violencia contra la mujer, que es un hecho muy naturalizado en determinados contextos, muy invisibilizado en determinados contextos, es algo que se produce básicamente porque se sabe que las mujeres son subordinadas y que tienen menos tendencia a denunciar que los hombres. Y entonces la violencia contra la mujer no es más que un emergente de la situación que da origen a esa discriminación contra la mujer. Y esto ha permitido ir avanzando mucho en el campo de la amplitud de los derechos de los que gozan las mujeres. Digo, el comité de la CEDAW es un comité que debe tener como 23 miembros más o menos, que está abierto a hombres y mujeres como todos nosotros y que en general es casi exclusivamente un comité femenino, lo cual no está del todo bien. Yo preferiría poder tener una cosa un poco más paritaria, porque lo cierto es que con el resto de la sociedad con la que hay que decidir estos temas. Pero al mismo tiempo es un comité que tiene una muestra, en términos de investigación social, muy interesante de mujeres de distintas regiones geográficas, de distintos sistemas jurídicos, de distintas culturas, y todas ellas conviven. Y dentro de ese comité se puede ver a una señora con el chador en la cabeza que está discutiendo junto con otra que puede estar con una suprema minifalda. La interacción de los miembros del comité CEDAW ha producido algo que una antropóloga americana que a mí me gusta mucho leer para los temas de mujeres, que es Sally Engelmary, llama como una suerte de lectura de estos derechos de las mujeres que resuena con alcances universales. Y esto es muy interesante, porque lo que salga de allí ha sido de algún modo admitido por esa diversidad de mujeres que está, mujeres y hombres que forman parte del comité. No es que venimos todos de la misma escuela, somos todos del mismo lugar, vivimos todos en el mismo barrio y somos todos fanáticos del mismo club.
Y esto hace que esas decisiones sean todavía más importantes. Ese instrumento encuentra casi como una suerte de compañero de ruta en una norma del sistema interamericano, que es la Convención de Belém do Pará para eliminar la violencia contra la mujer, para prevenir, sancionar y erradicar, ¿no? Bien larga la Convención de Belém do Pará. Y es una convención que se adopta en el año 94, que define la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito privado, y es justamente eso que Laura también marcaba hace un rato, lo que a nosotros nos ha permitido decir, y de hecho en esta facultad lo hemos dicho muchas veces, sobre todo el 25 de noviembre, en las escalinatas el día de la eliminación de la violencia contra la mujer: si te pegan, esto no es amor, aunque sea en tu habitación, esto no es privado, esto es público y esto es un delito. Y esto es un mensaje muy importante. Digo, las dos convenciones produjeron juntas, con un fondo de movimiento de mujeres muy fuerte que sostuvo, alimentó, fogoneó, etc. Su adopción. Las dos convenciones lograron un cambio muy importante en la percepción de determinadas conductas relacionadas con la mujer. El tema de la violencia es un punto importante, que ustedes me van a decir, bueno, pero fíjate que cuando éramos chicos existía el tema de darle un chirlo, qué lenguaje tan fino, ¿no?, a un pibe, y hoy a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido, bueno, las mías ya son demasiado grandes para eso, pero nunca se nos ocurrió que esto podía ser una política a aplicar. Digo, que el tema de la violencia en las relaciones parecería que fue cambiando, pero lo cierto es que hoy nos encontramos con la información pública que habla de unos niveles de violencia que son realmente atemorizantes. No debería de ser que la sociedad en la que estamos tenga estos niveles de violencia. Las dos convenciones juntas han andado un camino interesante. La de Belém do Pará tiene un sistema de control que es distinto de la de la CEDAW, porque es una convención del sistema interamericano, porque se pueden llevar denuncias ante la Comisión, pero se puede llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Y el sistema interamericano ha tenido la buena idea de decidir que hay que estudiarlas a las dos juntas. Básicamente porque las normas de la Convención Madre del sistema interamericano, que es la del Pacto de San José de Costa Rica, que son de la década del 60, no tienen un gran desarrollo sobre los derechos de las mujeres. Entonces, llamados a leer qué es lo que estamos protegiendo cuando queremos proteger los derechos de las mujeres, la Corte se dijo: todos los estados de América Latina que son partes en Belém do Pará y en la Convención Americana son partes en la Convención de la CEDAW. Y en lugar de ponerse a inventar, trajo prestados los criterios de la CEDAW. Esto es algo que ya la Corte había hecho en relación con los derechos del niño un tiempo antes, en un caso de niños de la calle en Guatemala, que la Convención Americana dice que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor exige. Punto. Y la Corte, que hizo, buscó la Convención de Derechos del Niño, dijo, bueno, a ver, estos son los derechos que tiene que gozar un niño. Entonces provocó algo que los americanos llaman una cross-fertilization y que nosotros llamamos un proceso de enriquecimiento, de fertilización normativa interesante, porque sin necesidad de dar lugar a productos de la imaginación personal, con criterios validados, con criterios aceptados por los estados, porque las convenciones requieren de aceptación de los estados, con criterios que tienen rodaje en jurisprudencia, se puede hacer una interpretación mucho más enriquecida de los derechos de una persona, ¿no? Es como utilizarlo para una interpretación de máxima. Lo cierto es que estas dos cosas hablan sobre los derechos nuestros, de las mujeres. Las diversidades sexuales entraron en el tema de los derechos humanos, teóricamente también, como entramos las mujeres al principio, pero esto tuvo una resistencia mucho mayor que las que tenían las luchas por la igualdad de las mujeres. El problema con los otros colectivos es que falta ese movimiento de mujeres que ha sido realmente un motor muy importante para el avance normal. Lo cierto es que allá por mediados de la década del 60-70 aparece el primer gran caso sobre relaciones homosexuales entre adultos, relaciones consentidas, que
que es un caso que tiene que fallar la Corte Europea, el caso Datchon, y en realidad, en lugar de declarar, de establecer que en realidad una persona adulta mayor de edad tiene derecho a decidir su identidad sexual y su identidad de género, la Corte, pongámonos en su lugar, estamos en Europa, que no es el sistema interamericano, es muchísimo más conservador que nuestro sistema, que comenzó con una convención mucho más pequeñita. Europa, la Corte de Estrasburgo, ¿qué hace? Dice, esto es una decisión de la vida privada de estas personas. Y el derecho de los derechos humanos protege el derecho a la privacidad. Guarda que la privacidad es lo mismo que va a usar la Corte Interamericana para decir que la decisión que toma una mujer de decidir si quiere tener hijos o no quiere tener hijos y con qué intervalo, decisión que la toma normalmente con su pareja, forma parte de su vida privada. O sea, la privacidad es uno de los conceptos que va a ser importante en esta historia. Lo cierto es que el caso Datchon sale por violación de la vida privada y también por violación de la igualdad, porque esto ocurría en Escocia y en el resto, en lo que sería Inglaterra, esto era absolutamente legal. Y como todo era el Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, etc., la Corte consideró también que había un déficit de igualdad por allí. Hay que pasar bastante tiempo hasta que aparezca como un movimiento que en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos va a producir el primer adelanto. El Comité de Derechos Humanos, en un caso del caso Tullen, supongo que se pronunciará así, es un caso de Australia, va a decir que forma parte de una decisión personal con quien uno quiere mantener relaciones sexuales una vez que ha llegado a la mayoría de edad. Esto sería alrededor de principios de la década del 80, y luego aparecen los principios, y acá me voy a equivocar porque si me digo mal, que son los de Chokhi-Gata, que son una serie de principios elaborados por una mezcla de expertos y sociedad civil, que ponen en un papel blanco con letras negras cuáles serían los derechos humanos que amparan la decisión sobre la identidad sexual o la identidad de género. De allí en más se sale al ruedo y aparecen los casos. Lo último que hay para contar sobre esto es una opinión consultiva que le pide Costa Rica a la Corte Interamericana en el 2017 sobre adecuación de nombre y sobre identidad de sexo. La Corte había estado trabajando estos temas, incluso llegó a tener algún fallo sobre la imposibilidad que tenía uno de los miembros en una pareja homosexual de poder acceder a la obra social de su cónyuge o pareja, ya no recuerdo si estaban casados o no, y que esto era una violación de la convención. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros en un ámbito pequeño como podría ser el de una facultad de Derecho? Bueno, nos afecta bastante, diría yo. Punto uno, porque enseñamos Derecho. Y en esta enseñanza del Derecho, todas estas cosas que vienen, esta podría ser una clase o podría ser una charla con muchísimos más elementos, estas normas internacionales de derechos humanos tienen un rango superior a la ley, tienen un rango constitucional sin formar parte de la Constitución formal estricto sensu. Así que esto es un primer tema que no nos puede pasar desapercibido. En segundo lugar, porque se supone que el famoso bloque de constitucionalidad, lo que da lugar al recurso extraordinario, todo eso puede ser fundado en estos tratados. Esa es la doctrina de Corte de toda la vida. Y además nos interesa porque somos una institución pública que básicamente tiene que actuar de conformidad con esos criterios. El sistema interamericano permite encontrar, les diría que es un convenio entre la CEDAW y el sistema interamericano. Uno puede encontrar básicamente alguna cosa que apoye cualquiera de todas las iniciativas que se le ocurren. Igualdad de derechos, hablaba Laura de la economía feminista, de la capacidad de las mujeres de actuar económicamente, de cómo esto restringe o no su capacidad de ejercer sus derechos, su autonomía
en materia de derechos. Hay ejemplos de estados en los cuales la situación que vivía la Argentina hasta 1968, en que apareció la ley 17711, que decidió que las mujeres casadas ya no éramos más incapaces, todavía sobrevivían. Es el caso de María Elena Morales de Sierra en Guatemala. Tenemos casos sobre derechos políticos, cuando la Argentina pone su ley de cupo, la señora María Teresa Merciatri de Morini, una radical histórica cordobesa de toda su vida, se agraviaba cada vez que el lugar que le tocaba a la mujer en la lista de candidatos a diputados se lo soplaba algún señor, iba a la justicia electoral, en la primera no llegó a tiempo porque ya se habían decidido las elecciones y la voluntad del pueblo estaba marcada, en la segunda le dijeron que no tenía interés legítimo y entonces, yo me la puedo imaginar, saltando, ¿cómo que no tengo interés legítimo? Yo no soy candidata, pero quiero que una mujer como yo esté sentada en ese lugar. Hasta que finalmente esto se resuelve con una solución amistosa que reescribe el decreto reglamentario de la ley. Imposibilidad de las mujeres de tener derechos sobre la tierra, de tener acceso a derechos reales. Bueno, esta es otra de las pautas por las cuales hay varios casos en el sistema de la CEDAW que sirven para esto. La capacidad de las mujeres de poder decidir derechos sexuales y reproductivos, ya sea por el caso de fertilización in vitro, como el de Octavia Murillo contra Costa Rica, el tema que en una fertilización prohibida le permitió a la Corte avanzar sobre el derecho, el consentimiento libre, previo e informado, que es una de esas cosas que lo que yo opine tiene muy poco sentido acá, pero que yo considero que son como esas cosas fatales. Te las ponen delante, uno firma, chao. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones ese consentimiento les fue sacado a mujeres que entraban a un quirófano para hacer prácticas de fertilización, esterilización, gracias, compulsiva, ¿no? Que pasó en el sistema interamericano y también en Europa. Europa tiene su leading case con la señora del pueblo romá que le pasó esto y que era, para la cual tener muchos hijos era una parte importante de su vida cotidiana, de sus creencias. Tenemos el caso de María Mamérita Mestanza Chávez en Perú, pero también el caso de una mujer que no era ni como María Mamérita ni como la señora Romá, que era una señora con grado universitario, etcétera, etcétera, que llegó a un quirófano y salió del quirófano esterilizada. ¿Y por qué? Porque su médico había considerado que era lo mejor que le podía pasar. Y ahí la Corte se mandó explicando cuáles son los alcances y diciéndole al mérito, mire, salvo que la señora se estuviera por morir en ese momento, usted tenía la obligación de explicarle todo. Y ella el derecho de decidir, pero no usted. Ahí la Corte puso una frase divertida, que no sé si le divierte a todos, pero a mí me pareció divertida, dijo, evidentemente el profesional tomó una decisión en clave paternalista. Paternalista. Hay sobre esto, podemos hablar, hay casos sobre el derecho de las mujeres a abortar de acuerdo a la legislación prevista en cada país, etcétera. Hay derechos de las mujeres a no ser segregadas en cuestiones laborales y profesionales. Hay todo un paquete de jurisprudencia importante que es traída a conocimiento de los tribunales y que los jueces y las juezas de todas las jurisdicciones de este país están empezando a usar de una manera bastante más recurrente. Laura hablaba hoy de las convenciones de la OIT, que es un campo en el que yo estoy empezando a aprender un poco más que antes, y sin perjuicio de recordar que las primeras convenciones, la 2 y la 3 de 1919, tuvieron que ver con la maternidad y la protección de la mujer en ese periodo. Al día de hoy, una de las cuestiones centrales es justamente el tema del cuidado. Probablemente, si no es la próxima, la siguiente observación, estudio general de la Comisión de Expertos de la OIT va a ser sobre la economía del cuidado y sobre las tareas. Esto para decirles que hay muchas otras cosas que también nos afectan dentro de una casa como esta, que es una casa en la que se forman los jueces y las juezas, los fiscales,
los defensores y las defensoras, y que tiene que ver no solo con tenernos a nosotras porque tenemos una mirada distinta, habría que ver, yo estoy segura que tengo una mirada distinta a muchos, pero también creo que podría tener la misma mirada que otros muchos. Pero lo cierto es que hay argumentos que tienen que ver con la diferencia en la mirada y hay argumentos que tienen que ver con miremos la realidad, cuántos somos, dónde estamos, por qué nosotras tenemos que ser menos representativas de los que son ustedes. ¿Por qué cuando queremos representación en las organizaciones decimos, bueno, que sean de distintos sexos? Como que nos quedamos con el binario de cómo es el XY. Y en definitiva, en algún momento yo creo que vamos a tener que poner de distinto género, y habrá que hacer lugar a los distintos géneros, ¿no? Porque eso es lo que se ve. Si quiero cerrar con la misma pregunta del inicio, pero puesta de un modo distinto. Si los derechos humanos hoy lograron dar satisfacción a los reclamos de las mujeres, yo diría que no, pero que las ayudaron bastante. Así que espero que con este pequeño introito, que podemos siempre seguir, pero me da la impresión de que están un poco cansados y quizás requieren una pausa para poder seguir escuchándola a Cristina y a Lorena. Les agradezco la atención.